santificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Oramos por la salud de Ana López y por la salud de Ramona Peñaranda, por el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina, mi hermano José Ruperto Medina, Jordi Rivera y Juan Mayorano. Con estas intenciones y con las que ustedes han traído, vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo,
solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. También saludamos a los que nos siguen a través de las redes sociales. Interesante el Evangelio de hoy. Yo creo que el Evangelio viene como anillo al dedo, ¿no? Y recuerden que la palabra de Dios no es para ver qué le dice a la otra persona. La palabra de Dios es para ver qué me dice a mí, ¿sí?, como cristiano y como hijo de Dios. Por eso vamos a degustar un poco del Evangelio, ¿no? Dice el Evangelio de San Lucas que Jesús iba caminando, iba a Jerusalén, ¿no? Y alguien le preguntó, alguien se le acerca a Jesús que había escuchado que eran pocos los que se iban a salvar, que habían escuchado muchas cosas y había escuchado también hablar de Jesús. Y se había dado cuenta que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Por eso se acerca a él para hacerle una pregunta. Si lo llevamos al plano de nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces hemos escuchado fuera de la vida eclesial, fuera de la iglesia, muchas cosas? Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los que se van a salvar, por ejemplo, son 144,000? Dicen los evangélicos. No, que solo son 144,000. Y hay gente boba y tonta, porque esa es la expresión que yo utilizo con ellos, ¿sí?, que les creen. Estamos en el siglo XXI. Hace 2000 años vino Cristo. ¿Ustedes no creen que durante estos 2000 años ya no se salvaron los 144,000 que se iban a salvar? O sea que el resto estamos fuera. Porque si tomamos la palabra de Dios de una manera muy literal, que es lo que pasa con el protestantismo, que quieren tomar la palabra de Dios de manera literal, entonces debemos sacarnos el ojo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu lengua te hace pecar, córtesela.
Si tu mano te hace pecar, córtatelo. Y así sucesivamente. ¿Cuántos estaríamos ciegos, sin lengua, sin manos, sin pies? Si tomamos la palabra de Dios de una manera literal. Por eso hay que saber interpretar la palabra de Dios. Ojo, y hay que tener cuidado porque la palabra de Dios es muy clara. Dice que la interpretación no es para cualquier persona, sino para aquellos que son elegidos por Dios. Ahora, fíjense que alguien le pregunta a Jesús, le hace la pregunta: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y fíjense la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es muy distinta a la respuesta de mucha gente. Mucha gente condena al otro y le dice: usted no se va a salvar, usted se va a condenar, porque nos creemos dioses y jueces de los demás. Es que usted vive en este pecado, es que usted es mentiroso, es que usted le está montando los cachos a su marido y usted no se va a salvar. La pregunta es: ¿el que te está condenando es Dios? No. ¿Sí? Entonces fíjense la respuesta de Jesús, que va en contra del razonamiento humano. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Nada. Jesús no le dice si sí o si no. La pregunta es: Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Jesús no responde si sí, no responde ni sí ni no. La respuesta de Jesús es: esfuércense. Es decir, que la salvación depende de cada uno de nosotros. No depende de la otra persona, no depende si el otro va a tener misericordia conmigo, no, depende de nosotros. Por eso el Señor le dice: esfuércense. Usted debe esforzarse. Usted debe esforzarse por entrar por la puerta. Ahora, ¿cuál puerta? La que es angosta, no la que es ancha, la que es angosta, la que es difícil de entrar. La puerta del reino de los cielos es angosta. Jesús no le niega la entrada a nadie al reino de los cielos. Es una categoría propia de Dios. Él no le entrega, no le cierra la puerta a nadie, no le niega la entrada a nadie. Pero sí les dice que la entrada a ese reino de los cielos no es fácil. El problema de nosotros los seres humanos es que hemos caído en un relativismo espiritual. ¿Y por qué digo que hemos caído en un relativismo espiritual? Porque hay mucha gente que dice: eso al final Dios nos perdona a todos. Eso al final Dios es misericordioso y Dios me perdona. Entonces se ha ido olvidando el hecho de esforzarnos por ser buenos cristianos. Y en vez de ser buenos y mejores cristianos, nos hemos ido convirtiendo en jueces condenatorios del otro. Por eso el Señor es claro, dice: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Y luego dice: yo les aseguro, muchos tratarán de entrar y no podrán. Muchos. Hay gente que cree que porque va todos los santos días a misa se va a salvar. No. El Señor es claro, Él lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es más, el mismo Evangelio dice: porque cuando venga el dueño y cierre la puerta, entonces comenzarán: hemos comido y bebido contigo. Señor, yo he ido a misa. Señor, yo rezaba. Señor, yo hacía las misas, las novenas. Yo iba al Santísimo. Yo estaba en Cáritas. Yo estaba en la pastoral de la salud. Yo estaba en la pastoral familiar. Yo estaba en la iglesia en esto. Yo barría, yo cerraba, yo abría. Eso hicimos de todo en la iglesia. Muy bien, bravo. Pero no hizo lo más importante: esforzarse por ser imitador realmente de Cristo. ¿Y qué significa esforzarnos por imitar realmente a Cristo? Tener las cualidades de Dios. ¿Y cuáles son las cualidades de Dios? Les coloco un ejemplo bíblico: la mujer adúltera y Jesús. En el plano humano condenamos a la mujer, pero en el plano de Cristo perdona a la mujer.
Y usted podrá ser muy religioso, pero si usted no tiene misericordia con la otra persona, difícilmente pasará por la puerta angosta. Dice la misma palabra de Dios: ¿quién los ha colocado como jueces? ¿Y por qué digo esto? Porque es lo que comúnmente pasa. Comúnmente condenamos a la gente, comúnmente condenamos a la otra persona, cuando el Señor hoy no te está diciendo a ti quién se va a salvar y quién se va a condenar. El Señor hoy lo que te está diciendo y nos dice a nosotros es: esfuércense. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. El que es profesor debe esforzarse por ser un buen profesor. El que es médico se esfuerza por ser el mejor médico, porque si usted se esfuerza para ser el mejor médico, la gente irá a ti. Por eso usted debe esforzarse por ser un buen cristiano, un buen cristiano seguidor de Cristo, porque si no, al final, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que el Señor le va a decir: no sé quiénes son ustedes. No sé quiénes son. Señor, pero yo hice esto. Sí, pero yo no sé quién es usted, le va a decir el Señor. La pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación personal con Cristo? Muchas veces sabemos si el otro la vive con Cristo. Muchas veces estamos tan preocupados por la vida de la otra persona que se nos olvida vivir nuestra propia vida de salvación. A veces pensamos que yo no tengo pecado. Hay gente que se acerca a la confesión y le dice a uno les dice: Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? 3 meses. ¿Y cuáles son sus pecados? Padre, pues yo no tengo pecado. Dicen: yo soy el párroco de Santa Lucía, y yo digo, bueno, me provoca quitar a Santa Lucía y ponerlo a usted allá. Usted es un santazo. Porque la gente piensa que los pecados son matar y robar. No, tenemos infinidades de pecados. Pecado de pereza, y es un pecado capital. Pecado de ira, es un pecado capital. O díganme si ustedes en la casa no se llenan de ira cuando le dicen a sus hijos: vamos a la misa, y ellos le dicen que no. A ustedes les entra como cierta cosita, ¿verdad? Tenemos pecados. Por eso el Salmo de hoy decía lo siguiente: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es condenar a la gente. Predicar el Evangelio es enseñarle a la gente a esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Eso es predicar el Evangelio. Y ciertamente que la palabra de Dios nos debe corregir. Dice la segunda lectura, la carta a los Hebreos, lo siguiente: ¿qué padre hay que no corrija a sus hijos? Dios nos quiere corregir. Dios quiere que nosotros corrijamos en nuestra vida esa manera de vivir el Evangelio que no es la de Cristo. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vivimos en una sociedad donde lo que es inmoral lo queremos hacer moral. Por ejemplo, es inmoral el aborto, porque va en contra de la vida. Pero la sociedad quiere presentárselo al mundo como algo moralmente bueno. Y nosotros tenemos la tarea de predicar el Evangelio de Cristo, que le dice sí a la vida, no a la muerte. Otro caso, el matrimonio igualitario. Ay, es que esos 2 hombres o esas 2 mujeres se aman. Sí, pero es que el libro del Génesis dice que al principio Dios los creó hombre y mujer. Y abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 2 una sola cosa. Eso es lo moral. El matrimonio entre el hombre y la mujer. Lo inmoral es el matrimonio entre 2 hombres. Y nosotros no podemos aplaudir ese tipo de cosas. Y hay católicos que van a misa, que comulgan y se confiesan y aplauden el aborto.
y aplauden el matrimonio igualitario y aplauden leyes de eutanasia. Hay católicos así. La pregunta es, ¿vamos a entrar de esa manera al reino de los cielos? No. Por eso dice la palabra de Dios: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Hoy Cristo nos está corrigiendo a nosotros en nuestra manera de actuar. No podemos ser permisivos, pero tampoco podemos ser implacables con la otra persona, porque nosotros no somos dioses. Tenemos que ir a favor de la vida, sí. A favor del matrimonio entre el hombre y la mujer, sí. De la predicación del evangelio, sí. Pero también tenemos que ser misericordiosos. La palabra de Dios dice: no desprecies la corrección del Señor, no te desanimes cuando te reprendan. Ciertamente que en la vida vamos a encontrar quien nos diga a nosotros: usted no puede caminar de esta manera. Usted como cristiano católico no puede estar aprobando leyes de aborto. Usted como cristiano católico no puede andar por la calle despellejando a su hermano, criticando al otro. Usted no puede andar por la calle juzgando a la otra persona. No, porque esa no es la ley de Dios y esa no es nuestra tarea. ¿Nuestra tarea cuál es? Claramente el Evangelio lo dice: esforcémonos por entrar por la puerta que es angosta. Y hagamos un examen. Si yo me muero hoy, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿será que yo entraré por esa puerta al reino de los cielos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Será que si yo me muero hoy voy a entrar por esa puerta? La palabra de Dios creo que nos enseña todos los días a buscar a Cristo. Tomemos el ejemplo de ese alguien. Ese alguien somos nosotros. Somos nosotros. Escuchamos a la gente hablar, escuchamos a la gente juzgar, condenar y decir muchas cosas. Pero ¿sabe quién nos da la respuesta acertada a nuestras inquietudes? Cristo. Nos la da Dios. Pero tenemos que acercarnos a Él. Si usted y yo no nos acercamos a Dios, nunca tendremos una respuesta de Dios. Nunca. Por eso el alguien del Evangelio me enseña a mí que debo ir directamente a Cristo. Y Cristo me da una respuesta muy, muy universal. Cristo no me dice sí, Cristo no me dice no a la interrogante de este joven, de este alguien. Cristo lo que nos dice es: esforcémonos, preocupémonos, usted y yo, como cristianos. Preocupémonos por entrar en el reino de los cielos. Si el otro está en pecado, si el otro está en miseria, si el otro vive paupérrimamente, usted simplemente tiene una tarea: orar por esa persona. Esa es su tarea. Ore para que se convierta. Y pídale al Señor que usted no se convierta mañana en un juez implacable con Él. Que usted no caiga en el mismo pecado, sino que sea mejor. Pero esa es nuestra tarea. Por eso Dios hoy nos pide a cada uno de nosotros que seamos los últimos. Fíjense que el Evangelio es claro, ¿no? Los que ahora son los últimos serán los primeros. ¿Ustedes no han escuchado la parte del Evangelio que dicen que las mujeres de la mala vida y no sé quién nos llevan una delantera en el reino de los cielos? Porque el Señor quiere que nosotros saquemos el fariseísmo fuera de nuestras vidas. A veces vivimos un cristianismo muy fariseo. Vamos a misa, comulgamos, nos confesamos, pero somos como los fariseos, nos justificamos. Por eso el Señor coloca a los desfavorecidos, que ellos serán los primeros. Y cuidado,
y a nosotros nos toque como lo que les pasó aquí. Muchos verán, por ejemplo, dice el Señor, muchos verán a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de los cielos, y ustedes se van a quedar por fuera. ¿Y por qué se van a quedar por fuera? Porque vivieron un cristianismo falso. Porque vivieron un cristianismo que no estaba de acuerdo con lo que Cristo quería. Nos volvemos muchas veces como los protestantes. Ustedes saben que ¿por qué los protestantes cobran el diezmo, por ejemplo? Porque ellos creen que pagando se van a ganar la salvación. Ese es el detalle. Y muchos de nosotros creemos que porque yo voy a la misa me estoy salvando, o porque yo voy a hacer esto me estoy salvando. No. Usted se salva si usted realmente imita a Cristo. Si usted realmente trata de vivir en su vida lo que vivió Cristo. A ver, ustedes han visto en el Evangelio a Cristo juzgando, condenando y todo, ¿no? Cristo era misericordioso. Por eso el Evangelio de hoy es claro. No sé quiénes son ustedes, cuidado, y nosotros caemos en ese grupo. Cuidado. 3 cosas nos enseña la palabra de Dios hoy. 3 cosas que quiero que se la aprendan y la coloquen en práctica. La primera, esforzarse. ¿A qué? ¿A qué debo esforzarme? ¿Por qué debo esforzarme? Porque la salvación no depende de Dios. La salvación depende de cada uno de nosotros. ¿Cristo nos salvó? Sí. ¿Cristo murió en la cruz por la salvación? Sí. Pero de ahí en adelante, tu libertad es la que te lleva a la salvación. Entonces, esfuércese por llegar a la salvación. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. La segunda enseñanza del Evangelio es ser los últimos. Y ser el último significa ser la persona humilde, sencilla, servidora. Esos son los últimos. Aquel que sirve con amor, aquel que es humilde, aquel que es sencillo, aquel que es noble de corazón, aquel que acoge la palabra de Dios y la coloca en práctica. Entonces, sea el último. No sea de los que quieren llegar de primero y estar de primero en todo y figurando en todo, no. Porque vendrá el dueño del banquete, el dueño de la boda, y los echará afuera, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que afuera será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, esfuércese por ser siempre el último, con humildad y con sencillez. Y eso se logra a través de la oración. Y la tercera, sean propagadores del Evangelio. Prediquen el Evangelio. ¿Y cómo se predica el Evangelio en estos tiempos actuales? Con nuestra vida. Con nuestra vida. Si usted actúa de la mejor manera, usted está predicando el Evangelio. Si usted es caritativo y es misericordioso, usted está predicando el Evangelio. Si usted le abre la puerta del templo a aquella persona que vive en pecado, que vive en miseria, si usted no condena a esa persona, sino que le invita al arrepentimiento y a la conversión, usted está predicando el Evangelio. Esa es la predicación del Evangelio. Recuerdo que una vez un santo invitó a los frailes a evangelizar. Les dijo, vamos a evangelizar hoy. Y los frailes agarraron la Biblia y agarraron todo y sacaron citas bíblicas y nos vamos a evangelizar, y salieron. Pero ellos iban detrás del general, del que manda, ¿no? Y caminaron todo el pueblo, pero no tocaron la puerta a nadie. Y llegaron al convento y entonces los frailes le preguntaron, ¿pero no era que íbamos a evangelizar? Y le dijo el superior, sí, y evangelizamos con nuestra vida. Y ese es el Evangelio que debemos predicar ustedes y yo hoy, con nuestra vida. Con nuestra vida.
en la familia, en el hogar, con los hijos, con la esposa, en la iglesia, donde trabajamos, donde servimos, en las pastorales donde nosotros estamos, predicamos con nuestra vida. Predicamos con nuestra vida. Pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos poner en práctica la palabra de Dios hoy. Que nos esforcemos por entrar por la puerta angosta. Es difícil, sí, es difícil. Pero Dios es el único que sabe si usted y yo nos vamos a salvar. La gente podrá decir misa si quiere, pero no son curas. Dios es el único que sabe. Dios. Si la gente te condena, te critica, te juzga, no te preocupes. Preocúpate qué piensa Dios de ti. Y ya. Si tú te preocupas qué piensa Dios de ti, serás mejor cristiano, serás mejor persona. Amarás más, perdonarás más, serás mejor, irás más a la oración porque estás preocupado qué piensa Dios de ti. Lo demás nos resbala. Pero si nos preocupamos por lo que piensa Dios de mí, seremos mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo entero, por los obispos. Oramos por la situación de este país de Nicaragua, por la persecución que está sufriendo la Iglesia, por este obispo que ha sido encarcelado, por los sacerdotes, por los laicos que también han sido encarcelados, para que Dios Todopoderoso haga su justicia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que en los momentos difíciles de las pruebas, de las tribulaciones, podamos siempre acercarnos a Cristo, el cual siempre nos dará una respuesta satisfactoria, que podamos siempre preocuparnos, de esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad. Roguemos al Señor. Encomendemos al Señor a aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, de una manera especial por los enfermos, por los que sufren de cáncer, por los que sufren todavía a causa de esta pandemia, por aquellos que no tienen cómo comprar un medicamento, para que Dios, rico en misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos. Vamos a recordar a esos seres queridos que se nos han adelantado en el reino de los cielos, para que Dios Todopoderoso perdone sus faltas y les tenga gozando de esa vida eterna prometida para todos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse junto a la ofrenda del pan y del vino. Colocamos la ofrenda de nuestra familia.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, que esta ofrenda sea llevada ante el altar del cielo por mano de tu santo ángel. Y amor, la promesa del cerdo en el vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos: Josefa María, Luis Pineda, Edgardo Antonio, Ibel Mateus, Epifanio Monsalve, Oneida Escobar de Vélez, Dalia Prieto de Luciani, Lourdes Guillén, Zulay Coromoto Bastidas, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Jorvi Rivera, Juan Mayorana. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestras familias, la paz en nuestro país.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Pasa contigo, Dios te bendiga. Pasa contigo, Dios lo bendiga. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Démosle gracias al Señor por el don de la vida, por esta oportunidad que nos ha regalado de participar de la Eucaristía. Démosle gracias al Señor por su presencia real en medio de nosotros a través del pan y del vino consagrado. Gracias, Señor, por la vida, por la familia, por el trabajo. Gracias, Señor, por las cosas buenas y maravillosas que de ti hemos recibido. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras miserias y de nuestros pecados, tú nos amas y nos perdonas. Gracias, Señor, porque nos hemos podido alimentar de tu palabra, palabra de vida eterna. Gracias, Señor, por enseñarme que debo esforzarme por ser santo, que debo esforzarme por entrar por la puerta angosta. Gracias, Señor, porque me has alimentado con tu cuerpo y con tu sangre. Gracias, Señor, por mi familia, por todo lo que tengo y por todo lo que soy. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque caminas a mi lado. Quiero colocar en este momento, Señor, en este humilde altar, toda mi vida, toda mi familia, mis proyectos, mi trabajo. Quiero colocar, Señor, todo bajo tus pies, para que sea guiado con la fuerza del Espíritu Santo. Señor, sigue protegiendo nuestra vida, sigue protegiendo nuestra familia. Señor, no permitas que el demonio se acerque a nosotros. Gracias por esta oportunidad.
Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por caminar a nuestro lado. Por eso, Señor, queremos decirte, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente Josefa María Vidal, Luis Pineda, Edgardo Antonio, Ibel Mateus, Epifanio Monsalve, Oneida Escobar, Dalia Prieto, Lourdes Guillén, Zulay Bastidas, Ruperto Medina, José Ruperto Medina, Jorbi Rivera y Juan Mayorani, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. De nuestra dulce y bella Madre, la Virgen María, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora